Paz para todos, soy el profeta Kalel A. Williams. Para mí es un placer poder bendecirlos, llegar a sus casas. Estamos el día de hoy en una clase que yo sé que va a ser sumamente poderosa e interesante. Voy a hablar acerca de cómo saber que soy un profeta. ¿Cómo puedo saber que soy profeta? ¿Cómo llego al entendimiento de que soy profeta? He escrito algunos materiales y también he grabado algunos videos acerca de señales de que soy un profeta, señales de que soy un vidente, y esto tiene que ver a nivel general con el desarrollo, ¿verdad?, profético. Pero hay una realidad que tenemos que abordar a la hora de hablar del ministerio profético, y es abordar la diferencia entre un profeta, si se puede decir así, de iglesia, y un profeta que está en oficio o en funcionalidad de lo profético. Lo primero que tenemos que saber es que para poder entender lo profético hay que hablar acerca del desarrollo del ministerio profético y del desarrollo de la vida profética. Y hay que separarla. Una cosa es yo funcionar porque tengo dones, porque yo conozco a Dios, porque tengo al Espíritu Santo. Una cosa es operar bajo una manifestación que viene cuando hay una reunión de personas que aman a Dios. Jesús se manifiesta y yo puedo fluir en la profecía. Hablar del ministerio profético es hablar de una función que es específica, ininterrumpida, es una función a demanda cuando hablamos acerca del ministerio profético. Pero, ¿qué sucede con el ámbito de la profecía? Porque una cosa es tener profecía y otra cosa es tener lo que llamamos el oficio del profeta. Cuando tú estás desarrollando una función ministerial, es totalmente diferente a vivir una vida sujeta a un ámbito específico del Espíritu. Por ejemplo, los profetas verdaderos que yo conozco, los reales, ese tipo de profetas no son profetas que tienen simplemente un llamado, simplemente un ministerio. Son profetas que viven una vida de profeta. Sus vidas, sus matrimonios, la forma en que comen, la forma en la que viven, la forma en la que duermen, todo está girando alrededor de su ministerio, de su llamado profético. Por eso es un oficio, porque el oficio es que tu vida cotidiana está completamente absorbida por ese llamado. Tú puedes tener un llamado profético aún trabajando en el trabajo secular, pero normalmente los que están en un oficio operan normalmente a tiempo completo, y esta es la forma en la que ellos se manejan, en la que los profetas de oficio nos manejamos, que estamos completamente dedicados al reino de Dios, aunque obviamente tenemos mucha capacidad de negocio, hacemos negocios y hacemos cosas, pero normalmente el enfoque casi siempre es dirigido a desarrollar la tecnología profética en el máximo esplendor. Hay que entender esto: el que está llamado a ser profeta, hay una cosa muy diferente en tener un llamado profético y tener un oficio profético. El que está llamado a lo profético es una persona que percibe, que tiene hambre, que tiene sed por lo profético, que le llama la atención, que cuando escucha ambientes proféticos, personas que están operando en el don de ciencia, llamando nombres, haciendo cosas poderosas en el Espíritu, se siente atraído porque puede tener un llamado profético. Ahora, el oficio profético es una vida que está totalmente dedicada, totalmente rendida, totalmente empleada en el oficio profético. El profeta de oficio tiene una realidad a diferencia de otros, y es que el profeta de oficio siempre va a estar listo para responder. Los profetas son un arma secreta, si se puede decir así, un arma secreta de Dios para momentos de crisis, y ellos están listos, preparados, formados por Dios para tener una respuesta ante una situación difícil. Entonces, hay 5 puntos en los que yo puedo saber que tengo un llamado profético, pero más que todo que estoy ya llamado a operar como un profeta de oficio. Una de las cosas para poder entender el oficio del profeta, por años la iglesia ha leído el libro de Corintios capítulo 14. Y ahí, aunque está hablando de lo que pasa con profetas de iglesia, ese texto no define
lo que realmente es el oficio o el ministerio de un profeta. Eso define el funcionamiento de personas que operan basadas en el don de profecía. Profeta, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia entre don de profecía y oficio profético. Aunque hay muchos profetas de Latinoamérica que yo he escuchado hablar que dicen que ya no hay profetas en oficio como en la antigüedad. Yo estoy en total desacuerdo. ¿Por qué? Porque tú tienes la mente de Cristo, tú tienes el espíritu profético, tú tienes el oficio, tú tienes el don. Si tienes el oficio, cada vez que alguien pida respuesta, tú puedes a demanda poder profetizar. Deberías, si eres un profeta de oficio. Y es un planteamiento que se puede escuchar para la teología moderna como un desafío, pero es algo que yo he visto, que he vivido, que lo he visto en mis maestros, que lo he visto en mí, que lo he visto en profetas que están cerca de mí, que a demanda pueden operar. Es decir, ellos deciden cómo funciona su tecnología interior, cómo la ponen a funcionar. Es lo mismo que ahora mismo tú te sientes con un pastor que es un pastor que está en oficio de pastor. Es imposible que ese pastor no tenga una consejería, no tenga un consejo para darte, porque su oficio, su llamado de pastor es guiar, es direccionar. Igualmente, el que es profeta en oficio, no el que tiene un don, el que es profeta en oficio, debería tener a demanda la capacidad de revelarte el consejo de Dios, de darte una palabra direccionada de parte de Dios a tu vida. Ahora, muchas veces el profeta está cansado, está agotado, el profeta tiene trabajo o está trabajando en lo del Padre y no siempre te va a poder atender. Esa es una diferencia. Pero el no poder atender no significa que él no tenga la claridad de poder escuchar en el mundo espiritual. Y aquí está la primera señal de que yo soy un profeta de oficio, un profeta de oficio. Número uno, lo primero que vas a tener es que tú tienes acceso al mar profético. Los que han estado conmigo en la escuela intensiva han escuchado un poco esta terminología de la mente crística, la mente de Dios, la mente universal, el Espíritu Santo, como usted le quiera llamar, la forma en la que usted lo conozca, aunque usted esté en la religión católica o en cualquier otra religión que no sea la religión evangélica. Cualquier forma en la que usted lo pueda mirar es lo mismo. La mente crística, la mente universal, la mente de Dios, el Espíritu Santo es lo mismo. Cuando eres un profeta de oficio, tú desarrollas y de hecho los procesos de Dios son para que desarrolles la capacidad de acceder libremente al mar profético. Voy a repetirlo. Tú, cuando eres profeta de oficio, la realidad es que tú tienes un acceso libre al mar profético. Tú tienes un acceso libre a entrar en las profundidades y extraer las cosas que están en la mente de Dios. Explicaba a mis alumnos acerca de lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 10. Dice que los profetas que fueron antes de vosotros, le dice, indagaron y inquirieron exhaustivamente. ¿Dónde inquirieron? ¿Dónde indagaron? En la mente de Dios, en la mente de Cristo, o en el Espíritu de Cristo, o en la mente universal, como tú lo quieras llamar. Ellos indagaban sobre qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, la primera señal de que soy llamado a ser un profeta de oficio no es simplemente que yo hablo en lengua o que yo profetizo, es que yo tengo acceso ilimitado, acceso libre a la mente de Cristo, acceso libre a la mente de Dios para extraer la revelación y el consejo que se necesita. Segunda señal, el profeta de oficio, aunque mucho se ha hablado acerca del don de ciencia, si usted entra a la escuela se va a dar cuenta que el don de ciencia, lo que se enseña hoy como don de ciencia, es totalmente diferente a lo que realmente es el don de ciencia. El don de ciencia, la gente cree que es solamente llamar por nombre y apellido. El don de ciencia es un poquito más profundo que eso. Opera desde la perspectiva semántica. Ahora, el profeta en oficio tiene acceso a hablar desde el ámbito episódico. Voy a explicar eso. Está en el ámbito de la revelación, hay dos áreas. Está el área de la revelación semántica, que son conceptos, o léxico semántica, que son conceptos, palabras, pensamientos, ¿verdad? Tú estás ministrando a alguien y de momento tú miras estómago. Una pregunta, ¿usted tiene un problema en el estómago? Sí, ok, y eso es semántico, eso puede ser don de ciencia. Ahora, la profecía por evidencia, la profecía de oficio,
Ese nivel profético opera en una realidad que se llama la realidad episódica o el ámbito episódico. ¿Cuál es el ámbito episódico? Que tú hablas con detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Como la Biblia dice, ellos buscaron qué persona y qué tiempo. Está hablando de dos protocolos. Protocolo de identificación, que es el protocolo de nombres, y protocolo numérico, que es el protocolo de fechas. Ellos buscaban qué personas, nombre, ¿cómo se llama? Juan, Felipe, Matías, Amelia, esos nombres revelan identificación. ¿Y cuándo nació? Nació en octubre. ¿Cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir en el mes de marzo del 2024. Eso es la forma de operación del profeta, del de oficio. Ahora bien, ¿qué más sucede en el profeta de oficio? Porque ya estoy hablando de dos señales. Número uno, opera con libre acceso en el mar profético. Y número dos, opera no solamente en el ámbito semántico, sino en el ámbito episódico. Ahora, ¿cuál es el tercer punto, el tercer nivel? El profeta indaga la realidad detrás de un asunto. El profeta nunca se va a quedar con una opinión. De hecho, el profeta no opera por opinión. El profeta opera porque aunque tú me digas, mira, necesito encontrar unos lentes que se me perdieron. Digo, lo que le gusta hablar de esa manera, ¿verdad? O mira, pues se me perdieron 300,000 pesos que tenía en mi cuarto y no sé qué pasó. El profeta tiene acceso a indagar ¿qué pasa detrás de cámara? ¿Qué es lo que está sucediendo? Profeta, eso no es verdad, eso es brujería. Pero entonces el brujo más grande de la Biblia era el profeta Eliseo. Porque el profeta Eliseo sabía lo que el rey decía en su habitación, aunque él estaba en su cuarto. Aunque él estaba en otra demarcación geográfica, el profeta podía entrar y mirar. Hay algo. ¿Y por qué podía hacerlo, profeta? Porque él entendía la tecnología profética. Si usted pasa a la escuela, si usted se inscribe, va a entender lo que le estoy diciendo. Hay una tecnología que usted tiene integrada en su espíritu, en su interior, en su cerebro, como usted le quiera llamar, que esa tecnología, cuando es activada, las cosas usted puede encontrarlas, usted puede descubrir, usted puede llegar más profundo. Y le digo, ¿por qué usted dice eso? Porque si la CIA lo podía hacer, si la KGB lo podía hacer, si en Rusia lo pueden hacer, los hijos de Dios tienen el poder para hacerlo, porque está dentro de ellos. La cuarta señal es que tú vas a poder encontrar, no solamente va a indagar en la profundidad de las cosas. Por ejemplo, pasó con Cristo. Cristo le llevan un paralítico cargado por 4. Cristo, en vez de decirle, levántate, toma tu lecho y anda, le dice, tus pecados te son perdonados. Él entró al ámbito del espíritu para ver lo que estaba ocurriendo detrás de la escena que él estaba viendo. ¿Cuál era la real situación que estaba dándose? ¿Por qué él estaba paralítico? Y eso es lo que hace un profeta. Cuarta señal, los profetas de oficio encuentran cosas perdidas. Ejemplo, el profeta Samuel. El profeta Samuel llega a Saúl buscando las asnas desesperado y Samuel lo direccionó a encontrar las asnas. Para nosotros hoy es brujería. Para nosotros hoy es un disparate aparentemente, pero en la antigüedad tú ibas simplemente a consultar a un profeta para que te dijera acerca de algo que se perdió, porque el profeta podía encontrar y puede encontrar las cosas perdidas. O vamos a, si nos remontamos, imagínese usted me va a decir a mí entonces que un psíquico tiene más autoridad o más poder que un profeta. ¿Lo tiene? Porque si es así, entonces lo que yo estoy diciendo es algo descabellado. Porque yo he leído en la historia que personas psíquicas encontraron un avión perdido en una ruta de África, en un lugar de África. Y la señora que lo encontró simplemente dio las coordenadas porque ella accedió a un ámbito que está dentro de usted también. Ella pudo, como psíquica, encontrar el avión perdido. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿usted cree como hijo de Dios que los hijos de Dios son brujos porque pueden encontrar un avión perdido o porque pueden encontrar una persona desaparecida? No, no son brujos, simplemente están accediendo al ámbito de operar como operaban los profetas en oficio en la antigüedad. Eliseo pudo hacer que el hacha flotara. Eliseo pudo encontrar cosas que no estaban y pudo sacarla a la luz. O sea, eso es parte del oficio de un profeta. Última señal de saber, o cómo puedo saber que soy profeta. La última señal es que los profetas en oficio asesoran personas que están en
en altura, o sea, personas que están en la política, ellos asesoran estadistas. Es decir, uno de los niveles donde opera el ministerio profético en oficio es que los reyes, los que hacen las leyes, los que están dirigiendo al pueblo, van a acercarse al profeta para escuchar el consejo de Dios. Yo no estoy hablando de que simplemente tú estás en campaña política y viene a mí como pastor porque yo tengo una iglesia multitudinaria para ayudarte a hacer política. Yo no estoy hablando de eso. Eso no es gracia ni favor de Dios. Yo estoy hablando de que después de que ya tú estás en gobierno, en autoridad, tú escuchas o buscas la voz profética para tú saber cuáles son las formas de dirigir al pueblo en el que estás, de escuchar el consejo de Dios y la boca de Dios a través de un profeta. Entonces, creo que Latinoamérica, el mundo está cambiando y tenemos que avanzar en lo profético. Porque si África, si en Estados Unidos, the black people en Estados Unidos tiene profetas de oficio, ¿por qué Latinoamérica tiene que decir que no hay profetas de oficio? ¿Por qué nosotros no podemos desarrollar profetas? ¿Por qué hoy inclusive se persigue muchísimo el ministerio profético? Pero existen profetas, existen hombres que Dios está levantando, existen personas que Dios está direccionando para fluir y llevar la antorcha, tener el manto de lo profético en Latinoamérica. Y yo creo que este es el tiempo, el fundamento que se está poniendo sobre Latinoamérica, y creo que esa está mi función en cierto modo en Latinoamérica, poner fundamentos sobre muchos hijos de Dios que van a formar parte de la reforma que Dios está haciendo en el mundo y del movimiento que Dios está despertando en el pueblo latino, porque el pueblo latino va a ser ungido y está siendo ungido para las naciones de la tierra. Y esto va a venir cuando entendamos, comprendamos y nos conectemos con el verdadero oficio profético, con el verdadero ministerio profético. Pero voy a decir esto: profetas no son personas que manipulan una palabra. Si tú manipulas una palabra, por más que tú me quieras decir, tú no eres profeta, tú eres un manipulador. Tú entraste en brujería. Si tú operas un oficio, pero estás dañando a los hijos de Dios, entonces tú no eres un profeta. Tú puedes tener un llamado, pero no eres un hombre de Dios. Por lo menos tu carácter y tu fruto me está diciendo que no. ¿Cómo yo pruebo un hombre de Dios? Porque Dios sé que Dios va a levantar profetas reales. Dios nos está levantando muchos profetas de oficio en Latinoamérica. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo identificar a estos profetas? Es fácil identificarlo por el fruto. ¿A quién están afectando? ¿Quiénes son las personas a las que tú ministras? ¿Cómo viven? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es su estilo de vida? Eso va a hablar, el fruto va a hablar de tu llamado, de tu ministerio. Entonces, cuando entendemos esta realidad, entonces estamos listos para poder seguir al próximo nivel en nuestro llamado. Quiero orar por ti y quiero orar por todos los que están allí, sin antes de invitarte a nuestra escuela profética. En el mes de septiembre, comienzos de octubre, vamos a tener una escuela profética sobrenatural, escuela de videntes y profetas, nivel básico, nivel intensivo. Te invito a que puedas participar. No te quedes fuera. Yo sé que Dios está haciendo algo. Si estás en Estados Unidos, si estás en Latinoamérica, si estás en Europa, si estás en África, escríbenos para que puedas ser parte de este gran movimiento de Dios en el mundo. No en una nación, no en dos naciones. Estamos afectando 3 continentes, más de 60 países diferentes, más de 300 alumnos. Así que no te pierdas ser parte de esto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Shalom.